Very good. Well, my name is Rick Spletter, and I Soy live Rick in Splatter Dallas, Texas. y vivo y trabajo en Dallas, en Texas. For 9 years. Soy un trainer internacional The delightful desde hace 9 años y de veras tengo el placer, el extremo placer de ser la persona que les va a presentar a la speaker, a la oradora de hoy. Vincencia Schroeder, de veras, tiene un currículum larguísimo y muy importante, tiene una biografía muy importante. Y ahora quiero ofrecerles algunos detalles sobre ella. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus credenciales? Y ahora vamos a ver lo que había escrito, para ustedes. Vincencia es un miembro de la facultad del IIBA, ha sido formadora, coordinadora durante muchos años del Instituto de Análisis Bioenergético del Sur de California, redactora y editora de la revista clínica del IIBA, ha enseñado en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Hong Kong. Tiene un libro que seguramente conocen. Se llama, en español, Dando Forma. Es un trabajo considerable, es un trabajo al que hago referencia sin duda a nivel regular cuando enseño y hago formación. Para quien no conozca este libro, les aseguro que está escrito en varios idiomas. Al final de este seminario web habrá una indicación con los detalles de dónde pueden encontrar una copia de este libro. Es coautora junto a Barbara Thompson. Junto a ella, de hecho, han creado algo que, en mi opinión, es una de las herramientas de enseñanza más maravillosas disponibles en nuestro mundo. El argumento de hoy es la estructura oral. Vincenza es de veras una experta en este tema y precisamente sobre esa estructura singular del carácter. Yo creo que también ustedes estamos aquí precisamente porque estamos entusiasmados con poder escuchar lo que ella nos va a ofrecer. Tengo que compartir con ustedes un par de informaciones técnicas que les servirán para utilizar de la mejor manera el seminario web. Si se fijan, hay el icono de un globo en la barra inferior de Zoom. Es un icono en el que pueden hacer clic para seleccionar el idioma que prefieran, el que quieran utilizar durante este seminario web. Tenemos intérpretes para varios idiomas disponibles y, por tanto, simplemente pueden elegir en el icono del globo y elegir el idioma que prefieran. Habrá un momento para las preguntas y las respuestas al final de la presentación, que durará más o menos 20 minutos. Por tanto, Vincencia primero nos presentará toda su presentación, hará toda su presentación y después tendremos esta sesión. Hay también la función levantar la mano, pero les ruego que comprendan que no podemos contestar a las preguntas que surgirán levantando la mano. Por tanto, si tienen preguntas que quieren plantear, pueden simplemente introducirlas en el chat, preguntas y respuestas. Es un chat en italiano donde pueden escribir las preguntas. Por lo que respecta al chat, no vamos a leer las preguntas que estén escritas en chat. Por tanto, si tienen preguntas, por favor, de nuevo, pueden introducirlas en la parte en italiano domande e risposte, es decir, preguntas y respuestas. La última tarea era precisamente esta. Tal vez, Vincencia, se te ocurre algo más que se me ha olvidado decir de tu larga biografía, o tal vez hay otras tareas que tenía que hacer antes de pasarte la palabra para la presentación. Si no es así, entonces te paso la palabra, Vincencia. Y estoy deseando de veras escuchar lo que vas a compartir con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, Rick, por esta hermosa presentación. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han comprometido para organizar el webinario de análisis bioenergético.
En el seminario web anterior, Luis Frechet presentó el carácter esquizoide, cuya herida principal se verifica a la edad entre 0 y 6 meses. La herida es la de un niño no deseado que se enfrenta al rechazo. Después, en la fase evolutiva siguiente, se encuentra el carácter oral. ¿Cuál es la herida de este carácter? Es una herida que se verifica durante el primer año de vida, es decir, de 0 a 12 meses, y es la herida de un niño deseado, pero que no recibió suficiente amor y se enfrentó al abandono. Yo me identifico precisamente como una persona con carácter oral y ahora les voy a explicar por qué. Si consiguen ver la fotografía. This is me. Esta soy yo. Ven que tenía una franja en el cabello. Hoy no la tengo, pero soy yo, esa niña de ahí. Y estos son mis hermanos, algunos de mis hermanos. En esta fotografía tengo 12 años. Y estos que estoy indicando son los mellizos. Aquí está, uno de los dos. Tienen 13 años en la foto. Por tanto, yo nací un año después de ellos. Y además de nosotros, había otro hermano que no está en esta fotografía que les estoy mostrando. Entonces, primero nació mi hermano mayor, después llegaron los mellizos y después llegué yo. Cuando era un bebé, por tanto, mi madre tenía que cuidar de 4 niños, todos de edad inferior a 4 años. Cuando mis padres se casaron, querían tener 12 hijos y eso fue lo que hicieron. Por tanto, después de estos 2 niños que estoy indicando precisamente ahora, nacieron otros 2 hijos. Mis padres nos querían, estábamos todos muy unidos, pero recibimos suficiente cariño, suficiente cuidado. Una vez, en la terapia bioenergética, tuve este recuerdo. Era un bebé, era pequeña, y quería quedarme más tiempo en los brazos de mi madre durante el mayor tiempo posible. Pero tan pronto como me entraba sueño, ella trataba de acostarme, de ponerme en la cuna, para poder atender también a mis hermanos. Yo luchaba contra el sueño y trataba de entretener a mi mamá. Intentaba entretenerla con sonrisas para que se quedara más tiempo conmigo. Pido disculpas, pero hay un micrófono encendido que está haciendo interferencia. Pido por favor que se apague. También por parte de la organización técnica. Gracias. Bueno, sentía dentro de mí esta lucha para que mi madre estuviera conmigo. Sentía esta lucha por retenerla, por aferrarme a ella. La sentía en mi cuerpo. Mi cuello estaba rígido, tenso, el vientre estaba tenso, la mandíbula apretada y mis bracitos temblaban, estaban temblorosos. Yo me extendía hacia ella, me estiraba con anhelo en los ojos. Hacía todo lo posible, pero de todos modos mi mamá me ponía en la cuna. Yo protestaba, pero de forma débil, y luego me rendía.
Al final me recogía, me acurrucaba pequeñita, pequeñita, y entraba en un mundo de sueños para lograr reducir, para cortar esa soledad que me afligía. Y cuando en terapia he recreado este recuerdo, conseguía sentir en mi cuerpo el dilema entre la necesidad desesperada de agarrarme, de aguantar, de agarrarme a mi madre y el miedo a quedar decepcionada. Don't just get over here. I can't hit it with this. I need to get rid of it. No, don't fuck with that. You're not. Just get their negative. There you go. There you go. Okay. Okay. Got it? Okay. So now we're going to talk about the dynamics. Bien, entonces ahora comenzamos a hablar de las dinámicas. Veamos la edad de la herida nuclear, la edad central, el primer año de vida, cuando la energía se concentra en las necesidades orales en torno a la boca, como chupar, lamer o morder. Sabemos que se trata de un niño de un año. Un niño de un año introduce todo en su boca. Ese niño es un niño deseado, pero que no recibió suficiente amor, suficiente atención, cuidados o calidez. Este es el carácter oral. Y ahora veamos los padres. A menudo los padres han deseado ese niño, lo querían, pero pueden estar demasiado ocupados o distraídos, tal vez por otros hijos, como en mi caso, con mis hermanos, o bien distraídos, o bien ocupados por el trabajo excesivo o por adicciones, para conseguir satisfacer las necesidades de su niño. Y el resultado es que el niño llora para ser mantenido en brazos, para que le cambien, para que le nutran, para que le amen. Este llanto de llamada no recibe respuesta durante mucho tiempo. Por tanto, ese llanto no tiene una respuesta y se transforma en una protesta y después en abandono desesperado. Por tanto, para el carácter oral, este rendirse se estructura en el cuerpo. Ahora quisiera describir el diagrama de Hilton. Me gusta mucho este diagrama porque contiene lo que utilizamos en psicología. Esa necesidad de extenderse, esa voluntad del niño de alcanzar, que después viene herida, y la que es la respuesta negativa ambiental, es decir, como no que ha recibido por parte del ambiente o de los padres. En las teorías evolutivas psicoanalíticas nos concentramos en la respuesta psíquica, es decir, cómo ésta influye mi sistema de creencias y mis cogniciones respecto al estar en el mundo. Otro aspecto, otra contribución fundamental del análisis bioenergético respecto al carácter oral es que respondemos también a nivel corporal, es decir, valoraremos las adaptaciones del cuerpo, cómo nos abrimos a la apertura de las emociones, cómo se somatiza la herida y cómo el cuerpo compensa. Veamos cómo todo ello se produce en el carácter oral.
when you had last month with Louise, when she talked about the schizoid, that first developmental need. Luis habló de esas necesidades evolutivas iniciales, es decir, saber que existo. Esa es la necesidad del carácter esquizoide. Para el carácter oral, sin embargo, se añade a esto otra necesidad, la necesidad de ser amado, la necesidad de tener necesidades. Es un derecho que se bloquea, resulta bloqueado en el momento en que los padres dicen no. Por tanto, hay abandono, incuria. Esa respuesta ambiental negativa, el no, el neglect. La respuesta en la psique es que la energía se bloquea aquí, va a la cabeza y por tanto hay un sistema de creencias distorto. Por tanto, para el carácter oral, la creencia es puedo vivir sin extenderme hacia algo y contactar con el mundo a través de dar o esperar. Entonces veamos cómo esto se representa en el cuerpo. Los terapeutas de análisis bioenergético pueden ayudar al paciente a entender qué sucede en su cuerpo. Porque a nivel de adaptación del cuerpo encontramos este pecho agachado. Encontramos brazos y piernas débiles. Las piernas que no se sostienen en pie. Y esa traición se expresa también a través de tristeza en los ojos. En el conjunto hay una necesidad de resistir, de aguantar y de agarrarse. Este diagrama de Hilton es el que representa el carácter oral. He aquí una imagen del cuerpo del carácter oral. Lo he dibujado yo. El cuerpo de este carácter oral es un cuerpo fino, como un globo deshinchado, con el pecho, el tórax agachado, así como están agachadas hacia adelante los hombros, con ojos tristes. En el conjunto, todo el organismo es como si estuviera con baja energía, con esa estructura débil. Digo siempre a las personas, cuando aprenden este tipo de carácter, que está claro que tú hayas venido al mundo con un cuerpo diferente de tus padres y de tus hermanos. Es normal, es tu ADN. Es lo que tú has heredado, pero nuestra estructura corporal llevamos con nosotros lo que vivimos en los 2 primeros años de vida, también lo que nos llevó a descompensar, y es lo que conseguimos ver. Por tanto, esta es la imagen de un cuerpo oral. Ahora quisiera hacer con ustedes una demostración de cómo esto sucede, cómo se muestra en el cuerpo. Un momento, porque quiero recuperar la imagen del cuerpo oral. Okay, just trying to get the image of myself back that I didn't have. So if you wanted to look at Estoy intentando recuperar la imagen, pero mientras tanto les pido también que miren. El niño se extiende hacia sus padres, los busca. Este extenderse, este esperar,
pero no conseguir alcanzar a los padres, porque se queda ahí a la espera, con la esperanza, y esta lucha para encontrar amor lleva a una desilusión, a una decepción. Es algo demasiado doloroso para el corazón. He aquí que los brazos se retiran. El pecho se agacha, se colapsa. Es como un globo deshinchado, como decía antes. Fíjense en mi rostro. Esto es lo que podría representar una expresión neutral. Podría añadirse también una expresión de tristeza en los ojos que delatan anhelo. Esta tristeza, la desilusión, la decepción de no haber logrado alcanzar. Y el intento de alcanzar está expresado también por la cabeza, de las mandíbulas que están apretadas. Y esto lleva a un mayor dolor en mi intento de acercarme, de alcanzar. Y utilizo modalidades de compensación, con una respiración superficial, una carga de energía muy baja. Exactamente el contrario de un pecho abierto, de un tórax abierto que intenta alcanzar el amor. Cuando se intenta alcanzar, pero no se alcanza, no se llega, es aquí que el cuerpo sufre las consecuencias. Ahora deseo compartir con todos ustedes esta imagen. Fíjense. Es una mano que sujeta una muñeca y pediría a todos los participantes que intenten hacer este ejercicio juntos. Se trata de un ejercicio que encontramos en el libro que se presentó al principio, por tanto podrán encontrar más información. Pero quisiera invitarles a participar en este ejercicio. De verdad, les invito a que me sigan para poder sentir lo que tienen dentro y lo que significa luchar para esta dinámica. Lo primero que les invito a hacer es levantar una mano, como estoy haciendo yo, y con la otra mano agarrar la muñeca. Si tienen brazaletes o pulseras o algo que molesta, pueden quitarlos. Esta es una mano que agarra la muñeca de la otra mano. También la manga, si molesta, súbanla un poco. Ahora, imaginen que la muñeca es una persona que no quiere quedarse ahí, para ustedes. Pueden también optar por cerrar los ojos para concentrarse mejor en las emociones que están experimentando. Intenten notar lo que están percibiendo. La mano en contacto con la muñeca, pero la muñeca no quiere quedarse ahí. ¿Quieren apretar más o bien aflojar? Intenten notar las sensaciones. Y ahora intenten alejar la muñeca. Pueden también volver a abrir los ojos. Intenten alejar la muñeca. Ustedes son la mano. ¿Y la mano cómo se siente? La mano quiere lograr alcanzar, quiere extenderse, pero hay ambivalencia. Y este es precisamente el dilema del carácter oral, porque hay una necesidad que es la de extenderse, de alcanzar, que se encuentra con el miedo a la desilusión. Es importante entender que ese es un dilema, es una lucha. Ahora intentemos hacer lo mismo, añadiendo un paso más. La muñeca se queda ahí. Hacemos como que la muñeca puede permanecer ahí todo el tiempo que nos haga falta. Hay una persona que nos ama, que nos quiere y que está ahí.
Entonces prueben de nuevo a imaginar esta situación. Agarren la muñeca con la mano y si lo consiguen, intenten relajarse. Noten qué surge en su cuerpo, qué sucede. Inspiren esta emoción de amor y conexión. Hagan una respiración amplia. ¿Logran tener confianza en esa emoción? Intenten notar lo que sienten. Si desean plantear una pregunta, saben que pueden utilizar la función domande e risposte, preguntas y respuestas, porque después se elegirán algunas a las que daremos respuesta al final de mi presentación. Pero ahora quiero pedirles que noten lo que sienten, si esa muñeca quiere alejarse. El objetivo, sin embargo, es lograr tener confianza, porque si no tenemos confianza de que haya amor y conexión, entonces el agarre será demasiado fuerte y de alguna manera va a exprimir esa muñeca e impulsar a la muñeca a quererse alejar. Y se va a crear, por tanto, un problema. Y si el miedo es tan elevado, no se consigue relajarse, no se consigue respirar y sumergirse en esa emoción. De hecho, el carácter oral contribuye a empeorar el problema porque no consigue relajarse. Eso tiene que convertirse en el objetivo de la intervención terapéutica. With the translators, if the pace I am going is all right. Quería simplemente averiguar con los intérpretes si mi ritmo va bien. Thank you. The goal in therapy is to work through those blocks. I reach. El objetivo en la terapia es superar un bloque. Debo de superar ese bloque con mi cuerpo para tener este derecho de nuevo de sentir amor. Que una vez más, ¿no? Hemos dicho, no soy amable, no me pueden hablar. Entonces, reclamar este derecho de nuevo. Ahora, me encantaría hablar de problemas de transferencia y contratransferencia. Muchas personas seguramente tienen confianza con la terapia bioenergética o con nuestros terapeutas o con la terapia en general. Entonces, quiero hablar de lo que entra, digamos, en la sala de la terapia. En este caso, la transferencia. Pues el paciente tiene un apego ambivalente. Espera que se le descuide y entonces no sabe si el terapeuta se va a quedar lo suficiente tiempo. Puede ser exigente. El paciente oral puede ser realmente un paciente que demanda mucho, ¿no? Como cuando estábamos agarrando la muñeca, o en realidad puede no tener interés, porque cuando no te responde a tus intereses, evidentemente la atención se va. Así que puede actuar de manera desinteresada para ocultar sus necesidades. Por ejemplo, en la terapia bioenergética a principios, en un momento, mi terapeuta, me acuerdo exactamente, me dijo, ¿qué necesitas de mí? Me preguntó el terapeuta. Y eso me dejó sorprendida, evidentemente. Estaba ahí para hacer todo lo que él pensaba que debía hacer, pero me está diciendo realmente que no era lo suficientemente vulnerable. No me estaba extendiendo para recibir la ayuda que necesitaba. Estaba escondiendo algo, estaba escondiendo esta necesidad de alguna manera, aunque yo no lo sabía. Era una cosa inconsciente. Y eso puede llevar
o traer el paciente a la sala. Luego la contratransparencia. La otra reacción, tener un paciente oral, entonces oral, la boca se expresan así en la primera fase de la vida. Entonces, pacientes que hablan mucho y estos pacientes demasiado habladores, aburrir al terapeuta. They talk all the time. You can't get a word in edgewise. You feel like they don't even. Paciente, a lo mejor dice que no le des, hablan continuamente, o a veces tienes la idea que quieres alejarte, ¿no? De manera un poco sutil, esto hace que el carácter oral sea un carácter desesperado, siga hablando aún más, porque lo nota. Esta es una situación que es cada vez más problemática. Podemos tener un paciente que tiene muchas exigencias o con una carga de energía muy baja, así que el terapeuta debe de poder ayudar al paciente para que se recargue, para que se mueva, animarle, pero con carácter oral quiere quedarse en esta situación y eso puede ser un problema. Cuando el terapeuta pide al paciente que se quede más, pues ahí reactuamos, volvemos a abrir la herida que ha vivido el paciente en los primeros años de la vida. Y esto creo que es un tema muy importante que el terapeuta de análisis bioenergética pueda comprender. Y luego en la terapia queremos ayudar al paciente para que supere ese bloqueo, pero podía disociarse, no estar presente durante la sesión porque no logra aguantar su misma estructura, no logra arraigarse, estar de pie, valerse por sí solo. El terapeuta debe de ayudarle y cuando uno se encuentra en esta situación con un carácter oral, mi consejo es el siguiente: respiren y acuérdense, lo que está demostrando el paciente oral son defensas para que se pueda sentir más seguro durante la terapia con ustedes. The relational stance of the therapist, as with all clients, is to provide a Veamos ahora la posición, la postura relacional del terapeuta. Queremos proporcionar una presencia nutritiva, de cuidado al paciente, pero tenemos que acordarnos que es un cuidado que el paciente ha recibido, usar nuestro cuerpo para percibir cuando el paciente se encuentra en una dinámica en la que por una parte se agarra y otra parte se retrae. Hay que ver el miedo que hay debajo. Debemos de ser conscientes de que siempre hay miedo. El paciente está buscando un equilibrio que no logra encontrar. Y el paciente debe de valerse por sí mismo. Cuando logrará tener el apoyo suficiente por parte del terapeuta. Y ahí tenemos la acción en la que podemos curar, digamos, la posición del terapeuta para con un carácter oral. Es un aspecto fundamental del trabajo del terapeuta. Pasamos ahora a las técnicas. En bioenergética sabemos que realmente hay muchas técnicas somáticas que realmente ustedes pueden crear. Así que trabajar de manera somática con las defensas contra el extenderse es algo que requiere mucha fuerza para superar los bloqueos. Así que tenemos que ayudar al paciente para que pueda valer por sí mismo, como estábamos diciendo. Debe de hacerlo con su ayuda. Debe aprender a gozar de su capacidad de valerse por sí mismo, sentir la fuerza también en su espalda y ser asertivo en su extenderse.
Tenemos algunas ideas de técnicas de análisis bioenergético, ideas generales centradas en el objetivo de la terapia. Perdonen un momento, no estamos en la transparencia correcta. A ver, deseo ahora invitarles, si pueden, a que hagan este ejercicio. No sé si pueden alejarse un poco de la mesa, pueden alejar un poco la silla. Es una práctica de grounding. Entonces me levanto, deberían verme bastante bien. Todo el peso de mi cuerpo lo tengo en un pie, una pierna. Intenten mantenerse de pie, moviendo todo el peso hacia una pierna, todo hacia un lado, pero sin agacharse con la espalda, con los hombros. Intenten mantenerse rectos, apoyándose en una sola pierna, respirando profundamente. Intenten sentir, percibir este lado que aguanta todo su peso. Es realmente como un tubo que contiene todo su peso. Mantenemos esta posición algunos segundos. Como pueden ver, la voz baja y una vez más, así mover las caderas o los hombros, movemos el peso hacia la otra pierna. Yo no tengo mucho espacio aquí, pero la idea es esa, de apoyarse en la otra pierna, que todo el peso vaya ahí sin que la energía vaya hacia arriba. Estamos todos centrados en la base, en esa pierna. Ahora volvemos en equilibrio con el peso bien distribuido en las dos piernas. Si están de pie, trabajamos también en reforzar la espalda, abrir el pecho como si fuera un arco. Intentemos hacerlo juntos. Ponemos las manos, los puños aquí detrás y empujamos la espalda hacia adelante, el pecho hacia adelante y las caderas hacia detrás. Doblamos un poco las rodillas y verán que con esta posición el pecho se abre y de esta posición respiren profundamente. La posición de los codos es la que ven, entonces hacia atrás. Y ahora pueden volver a la posición original. Cuando hacemos el ejercicio en grupo, cada uno sigue su ritmo, evidentemente. Y esta práctica permite abrir el pecho, que si no tendríamos cerrado. Es exactamente lo opuesto de una posición agachada. Si están listos, podemos sentarnos y volver a nuestras diapositivas. Y ahora, otro ejercicio, último ejercicio. Una cosa que les invito a que prueben con sus pacientes para que la energía llegue a las áreas bloqueadas, descargadas. Realmente eso de valorar, para extenderse, para alcanzar la posición adecuada con las manos, también con las manos. Ese intento para extenderse, luego volvemos a colocar las manos al pecho, luego alargamos las manos para extendernos y luego devolvemos las manos al pecho de nuevo. Con las manos nos extendemos y luego devolvemos las manos al pecho porque tienen una función como de protección. Y lo hacemos de nuevo. Y ahora trabajamos también con los codos.
Queremos alcanzar algo al extendernos con los codos. Antes de las manos, luego con los codos, se abre todo el pecho y luego volvemos a la posición original. Es una cosa que pueden hacer tranquilamente con sus pacientes. Luego extendemos todo el brazo. Nos extendemos con todos los brazos, una y otra vez. Estamos haciendo algunos ejercicios para que tengan una idea de lo que quieran presentar a sus pacientes, para activar un área donde hay tensión, donde vemos que hay bloqueos. Como decimos en bioenergética, bajo cada bloqueo hay tristeza, rabia, miedo, y nosotros trabajamos con el paciente de manera somática para que pueda aguantar y pueda encararse a sus problemas y a sus miedos. Esta diapositiva es un resumen. Aquí tenemos el mismo dibujo, pero vemos exactamente el tratamiento del carácter oral. Queremos construir realmente la columna vertebral de esta persona para que sea una persona asertiva, pueda estar de pie sola. Ampliamos el pecho para que sea más robusto, los hombros, reforzamos la parte central de nuestra espalda. Construimos la columna vertebral, tenemos que fortalecer el pecho, enderezar los hombros y crear como una carga con la respiración, porque las personas con carácter oral tienen poca energía normalmente, y como el carácter esquizoide, así que queremos ayudar a estas personas para que tengan más energía a través de la respiración y deben de reconectarse con su agresividad, porque la agresividad normalmente llega desde atrás, luego hacia el rostro y luego hacia afuera. Así que no han logrado luchar para obtener lo que querían, no ha funcionado luchar, así que debemos de ayudarles para que se reconecten con su agresividad, porque en aquel entonces, cuando eran niños, no les ayudó a obtener lo que querían. Último punto, utilizar la relación terapéutica para trabajar en los problemas, para al extenderse en busca de algo, de cuidado, apoyo. Now, I thought we would do one more exercise. Pensado que juntos podríamos hacer otro ejercicio. If you want to participate in this, Si quieren participar en este ejercicio, por favor, busquen un cojín o una almohada donde lo tengan. Espero que estén en una habitación solos para poder hacer bien este ejercicio. Así que pueden tomar su almohada o su cojín. Deben de mantenerlo lejos de ustedes. Miren al cojín y miren ahí el rostro de alguien que aman o que les ama. Sientan la tensión, la energía en sus brazos. Miren el rostro. Puede ser el rostro también un miembro de la familia, un marido, una mujer, sus hijos, hasta un perro, un gato, un ser querido. Respiren profundamente. Lentamente, muy lentamente, acerquen el cojín hacia su pecho. Abracen el cojín que tienen cerca de ustedes. Respiren, respiren profundamente y quédense ahí un minutito.
Notice what you feel. Noten lo que sienten, lo que perciben. This would be a moment if we were in a live kind of ¿Esto? Si estuviéramos en presencia, en un taller en presencia, sería un momento muy divertido para mí, muy útil para mirarles a todos ustedes, para ver cómo su rostro enseña que se sienten llenos, porque el análisis bioenergético nos ayuda a sentirnos más vivos, a sentir más alegría en la vida. Es nuestra filosofía. Y quiero terminar con este ejercicio justamente por esta razón, porque quería compartir con ustedes el hecho de que el análisis bioenergético me ayudó en tener una mayor capacidad de tener el amor, sentirme llenada por el amor hacia el que yo me extendía y que encontré que en realidad venía hacia mí. Ahora me encuentro perfectamente, muy bien, debo decirlo, me encuentro muy bien. Y otra cosa, cuando probé el ejercicio de grounding en la bioenergética, fue un momento muy poderoso para mí de transformación, porque me permitió percibir mucho más mi posición en el mundo, cómo me puedo mover en la Tierra. El análisis bioenergético fue realmente una herramienta poderosa en mi vida. Y entonces mi objetivo es eso, ayudar a los otros para que comprendan el carácter oral en particular, porque me atañe y espero que hayan comprendido mejor ese tipo de carácter. Esta es mi última diapositiva. Soy yo con mis hermanos y hermanas. Como pueden ver en estas fotos, hace algunos años estábamos en una fiesta de familia para celebrar a nuestros padres. Y esta soy yo. Por supuesto que no quiero aburrirles con todos los nombres de mis hermanos, me encantaría, pero no sé, es complicado, ¿no? Intento evitarlo. Son muchos. Pero mis hermanos y yo nos encontramos cada domingo por la tarde en Zoom, nos vemos en Zoom. Es como si fuera la cena que hacíamos cuando éramos pequeños y teníamos la posibilidad de hablar porque intentamos apoyarnos mutuamente para, en caso de situaciones dolorosas o también celebraciones de nuestra vida. Tenemos todas personalidades diferentes en mi familia, pero cada uno de nosotros tiene algunas características del carácter oral. Y eso que acarrea que normalmente nos interrumpimos o uno habla mientras que el otro está hablando, cachorritos que intentan alcanzar a su madre. Así que seguramente es un momento muy vivo, muy animado. Bromeamos siempre y decimos que los que se acercan a nuestra familia siempre les decimos que hablamos mucho, se va a hablar mucho. Todos nosotros tenemos que abrir un poco de espacio, ser un poco de espacio para las personas nuevas que entran en la familia. Puede ser un poco más complicado para las personas más tímidas, más cerradas. Bromeamos mucho sobre esto, ya que hablamos todos muchos. Espero no haber hablado demasiado y lo suficientemente lento en esta presentación. Porque en realidad mi objetivo era eso, de que ustedes pudieran comprender de la mejor manera posible para que pudieran tener empatía también para el carácter oral. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora
quiero enseñarles la última diapositiva con mi bibliografía. Utilicé el trabajo de Lowen acerca del tipo de carácter oral que se llama La depresión y el cuerpo, la base biológica de la fe y de la realidad. Cuando leí esta descripción dije, pues soy yo. Y además, aquí tienen un enlace a un curso que organizamos en inglés, de bioenergética, solamente en inglés. Con otros 3 compañeros vamos a presentar un curso con diferentes módulos, 5 módulos, que explica cómo se puede ampliar el papel del cuerpo en psicoanálisis con un centro específico en el análisis bioenergético. Además, usamos el libro de que hablaba Rick antes, Bed into Shape Techniques for Bioenergetic Therapists. Entonces, el capítulo 5, dando forma, se dice en español, técnica para terapeutas bioenergéticos, y tenemos también, como estábamos diciendo, los títulos en italiano y en español. Y en español, como estaban diciendo, es dando forma. Espero que mi pronunciación sea correcta, dice la ponente. Publicado Franco Angeli en el caso de la versión italiana. Ahora, aquí tienen mis referencias. Dejo de compartir la pantalla. Aquí estoy. He vuelto. Esta era mi presentación. Y ahora creo que es tu momento. Has seleccionado las preguntas. Me parece que son 7 las preguntas. Dime tú qué vamos a hacer. Just a masterful presentation. I particularly enjoyed some personal activity involved with that to get that sensation in our bodies and a sense about that. So thank you, thank you, thank you. And I'm sure I'm speaking for many, many people when I say that. Yes, so Sé que cuando digo esto estoy hablando para muchísimas, en nombre de muchísimas personas. Ahora quisiera comenzar viendo algunas de las preguntas contenidas sobre esta interesantísima presentación que has realizado. Y de todas formas, si los participantes quieren introducir otras preguntas, pueden hacerlo. Miro junto a ustedes algunas de estas preguntas. Nos tomamos unos 20 minutos para afrontarlos. Y voy a comenzar con la pregunta de Lucia. Como terapeuta, en vez de la almohada o el cojín, ¿podría colocar al paciente sobre el pecho exactamente de la misma forma que has sugerido utilizar el cojín o la almohada? Es una excelente pregunta. Si tienen una cierta relación terapéutica con el paciente, que les permite hacer terapia bioenergética con el paciente y tienen el permiso de tener un contacto con el paciente, entonces sí, se puede hacer una cosa de este tipo. Se puede tal vez experimentar con esto el tener a la persona abrazada sobre el pecho. O tal vez están diciendo tener al paciente en el pecho, sí, se puede hacer. O bien se puede hacer que el paciente en realidad se extiende hacia ustedes y les abraza hacia su pecho. Se puede hacer. Es el contacto cuerpo-cuerpo. Sí, se puede hacer. Aquí quería utilizar otro instrumento, es decir, el cojín o la almohada. Y ahora les dejo tiempo para la traducción, si es necesario. Esto me recuerda otra cosa. Me recuerda una vez un terapeuta bioenergético, yo estaba cansada, había hecho talleres, estaba muy, muy cansada, exhausta. Y recuerdo a este colega que estaba haciendo un debriefing y me pidió que pusiera mi cabeza en su seno, en las piernas.
y me dijo, puedes estar aquí todo el tiempo que quieras. Y como carácter oral les aseguro que es aquello que necesitaba. Es lo que necesito para dejar ir todo, para dejarme ir y para llegar a esa relajación. Nunca olvidé ese momento. Me permitió permanecer ahí con la cabeza apoyada durante todo el tiempo que me resultó necesario. Este momento me llenó y conseguí afrontar después el resto del trabajo que me esperaba. Rick, te paso la palabra de nuevo. Había una pregunta en italiano que se refería precisamente al libro. He dado ya una respuesta, pero tal vez puedes subrayar de nuevo el libro al que te referías, Bend into Shape, dando forma, en español. En italiano es publicado por Franco Angeli con el título Il sé cerca il corpo. Ese es el título italiano de Dando forma en español. El libro se ha traducido, como decía, al italiano y, como decía, publicado por Franco Angeli en la lengua italiana. De todas formas, hay un enlace también en mi sitio de internet al libro en italiano. Por tanto, pueden encontrar tanto la referencia del título como el enlace. Después tenemos una pregunta de Antonio. Cuando describías la transferencia y la contratransferencia, me parecía que la estructura oral podía incluir potencialmente dos rasgos distintos. El ansioso que habla mucho y se agarra, o el deprimido separado. Esto generalmente son rasgos separados, distintos, pero imagino que dices que forman parte ambos del carácter oral. Esto es algo, es así, es una buena descripción. ¿Tienen que traducir la pregunta antes de que yo conteste o no? Ah, no, fantástico, ya está traducido. Trabajan muy bien, bien por las intérpretes. Me gusta muchísimo esta pregunta porque de hecho es verdad. Está la parte ansiosa que hable mucho, que se agarra, y después está la parte separada, deprimida. Esto forma parte entonces del fluctuar de esa estructura de carácter. Porque una persona va adelante y atrás, va a su mundo, se retrae y después se extiende. La estructura cuando se agarra, intenta agarrarse de veras de forma fuerte, desesperadamente. Hay que encontrar un punto intermedio entre las dos cosas. Agarrarse cuando es necesario y después conseguir soltar también. Pero la pregunta, sin duda, es buena. He pedido los detalles, ahora ya no veo la pregunta, pero ¿puedo verla de nuevo, Rick, por favor? Tal vez no. Bueno, no hay problema. Son dos cosas distintas, pero lo bueno es que no estén tan separados los dos aspectos. Lo bueno del análisis bioenergético es que si seguimos al paciente, logramos ver tal vez aspectos diferentes. Todos los apegos inseguros son ansiosos de una cierta manera, porque hay una especie de ansiedad vinculada al hecho de que nos agarramos a la figura. Estoy mirando también el chat de WhatsApp porque me están traduciendo algunas preguntas. Hay una pregunta de Camila. El racional de la terapia se explica al paciente, sabe cuál es el objetivo de la terapia. Me gustan todas las preguntas, me gusta también esta, tengo que decir, porque es algo un poco complejo si piensan en ello. En el viejo modelo, el terapeuta es la autoridad, es la persona de referencia, y esa persona llega y dice, yo veo lo que necesitas, he aquí lo que necesitas. Pero esto, en mi opinión, ya no es un buen modelo, porque el paciente, a menos que consiga desde dentro expresar hacia afuera lo que necesita, no es capaz de agarrarse a los objetivos de la terapia. Ellos llegan con un problema que presentan y tal vez nos dicen, me siento solo, me siento perdido, me siento triste. Me siento de esta manera. Y ustedes tienen que empezar a partir de quiénes son
ayudarles a percibir cómo pueden entrar en sus sentimientos, en sus sensaciones, para entender dónde está su dolor y dejar que lo perciban. Cuando las personas expresan su dolor y lo afrontan, a menudo llegan a un punto que, si es bien captado por el terapeuta, consigue entender cuáles son los objetivos. El punto es, no queremos hacer presiones desde arriba y decir tienes que hacer esto o aquello, sino permanecer ahí presentes para que la persona sea capaz de entender dónde se bloquea. Esta era mi respuesta para esta pregunta. Alguien me puede decir tal vez, bueno, este es mi objetivo en la terapia y hay que respetarlo. Sí, pero ¿cómo consiguen lograr el camino para llegar hasta ahí? Es trabajar con un ritmo que el paciente es capaz de integrar de forma correcta. Tenemos una pregunta de Simona. Oh, okay, sorry. Okay, go ahead. Thank you. Go ahead, Rick. Yeah, we have a question from Simona. Could you please say something about the Como oral? decía, una pregunta de Simona. ¿Puedes decir algo sobre la vida sexual del carácter oral? ¿Puedes añadir algo? Sí, por lo que respecta a la sexualidad, se puede ver una variedad de varios aspectos. A veces, la sexualidad en la estructura oral se utiliza al servicio de las necesidades orales, solo de estas necesidades. Y por tanto, se concentra más en chupar, en lamer e intentar tener satisfacción de las necesidades orales. Por tanto, la conexión se utiliza para estos objetivos. La expresión sexual a veces puede ser una compensación del hecho de que no se ha recibido el cuidado y se utiliza la sexualidad entonces para poderse agarrar a algo. De forma desesperada se usa la sexualidad para obtener esto. Seguramente es necesario un equilibrio, como en todos los caracteres, un equilibrio entre lo que decimos a nivel bioenergético, la cabeza, el corazón y la sexualidad. Un equilibrio entre los tres aspectos. En mi caso personal, diría que tengo aspectos rígidos, pero después verán también el carácter rígido. Por tanto, a veces una parte de la energía que tengo en mi sexualidad, en el pasado se dedicaba al intentar obtener satisfacción de algunas necesidades que estaban conectadas a mis necesidades de la infancia. Por tanto, la sexualidad estaba al servicio de obtener cuidado, la necesidad de ser abrazada, respaldada, permanecer en la cama con otra persona. A nivel íntimo, puede ser muy importante para una persona que tiene problemáticas vinculadas al carácter oral. Por lo que respecta a la sexualidad, esto no está vinculado a la herida primaria, porque esto se ve más con la fase de Edipo. De todas formas, poca energía. La energía queremos llevarla a todas partes en esa persona. En la sexualidad podemos trabajar con la parte pélvica. Recuerdo haber trabajado con esos aspectos. Esta es para mí mi sexualidad. Quiero control, quiero poder sobre mi expresión y sobre la conexión que tengo de la sexualidad con el corazón y la cabeza. Damos un par de segundos para las intérpretes. Otra pregunta de Verina. ¿Puedes decir algo sobre el carácter oral compensatorio? ¿Compensación? Bueno, quisiera darles una idea de las fluctuaciones. Como decía antes, la persona que se agacha, colapsa. Sin embargo, hay una hipercompensación después y se agarra desesperadamente. Pero este tipo de carácter, de compensación, va al mundo e intenta hacer, en vez de ser, no seré amado por quien soy simplemente, sino tal vez obtendré atenciones, como decía yo cuando era pequeña, intentaba entretener a mi madre para que no me metiera demasiado pronto en la cuna. Entonces,
uno se convierte en formador, hace y hace. Esta es la compensación. Yo seré amada. Nosotros decimos a menudo para dar o esperar, pero yo en realidad soy reconocido por el mundo porque hago algo. Y es esto el aspecto de compensación de este carácter. Un ejemplo puede ser un cantante, Frank Sinatra, por ejemplo. Todas las mujeres que adoran a esta persona con esos ojos brillantes, adoran a esta persona. Esa es la compensación. El mundo te puede adorar gracias a lo que tú haces, lo que eres capaz de hacer. Y es este el aspecto de compensación. Por esto, las personas orales que compensan pueden tener problemas cuando se detienen, cuando descansan, porque no tienen un buen equilibrio entre el reposo, el descanso y el recuperar y después volver a hacer algo. Porque en realidad no llegan a descansar después de que colapsan por haber hecho mucho. Rick, he visto una pregunta sobre los trastornos alimentarios. ¿Podemos contestar? Puedes intervenir si quieres. So did we get the one about compensation translated? Hemos llegado a la parte de la compensación. Prefiero controlar siempre que esté todo bien. Los trastornos de la alimentación pueden estar vinculados a cualquier tipo de carácter. Quería subrayar que los tipos de carácter son una exageración de algunos tipos de clústeres de la tensión corporal que crea un patrón. Puede haber mezclas, es decir, yo he dicho que soy principalmente oral. Cuando leía el libro del que hablaba antes, dije, soy yo, pero también tengo aspectos rígidos. La mayor parte de nosotros tiene partes distintas, pero lógicamente no podemos hablar siempre por todos. Seguramente tenemos que conseguir entender cuál es la herida. Y mi herida principal está vinculada al extenderme, al tender. Y viendo que tiene que ver con la boca, yo a veces como cuando trabajo mucho, porque seguramente el alimento me ayuda y el alimento puede estar conectado al hecho que hablamos de este carácter de la oralidad. Los alimentos pueden ayudarme a cuidar de mí misma y sé que lo puedo utilizar de esa manera, pero creo que los trastornos de la alimentación pueden vincularse a cualquier tipo de carácter. Yo trabajo con trastornos de la alimentación y veo pacientes que se presentan también con otros problemas. Seguramente los rasgos rígidos son importantes porque están vinculados al perfeccionismo y también a esos trastornos. Por tanto, en mi opinión, los trastornos de la conducta alimentaria están vinculados a esto, pero todas las dependencias se refieren a todos los tipos de carácter, por lo que a mí respecta. Esta, lógicamente, es mi visión personal. Pasamos a la próxima pregunta. ¿El carácter oral está relacionado de alguna manera con el trastorno borderline de personalidad, otros tipos de trastornos de la personalidad? Bueno, depende lógicamente de la lente que estamos utilizando para ver el trastorno de personalidad. Intentemos analizar los síntomas. Por ejemplo, disturbo de la depresión mayor y también otros podrían estar relacionados. También el trastorno borderline de la personalidad. Pero puede haber diferencias. Por tanto, digo, ¿cómo me organizo yo? Tomo el carácter, el tipo de carácter y considero que cada sujeto, cada persona, puede ser insertada en un tipo de carácter, pero tiene distintos niveles. Por ejemplo, a nivel psicótico podría suceder, o en el carácter oral, se ha insertado en esta estructura de carácter a otro nivel, por ejemplo, borderline. Depende del nivel dentro del cual se está insertado en el tipo de carácter. Por ejemplo, no se funciona tan bien en el mundo
puede haber una gran diferencia de humor, cambios muy fuertes de humor, o bien a un nivel más neurótico, si funciona bien en el mundo, pero a nivel personal se tienen problemas relativos a este trastorno. Yo contestaría de esta manera. Creo que, por ejemplo, un tipo de carácter borderline, si me han seguido, puede, por tanto, ser más esquizoide, más oral, más masoquista y así sucesivamente dentro de las estructuras de carácter, más psicopático, más rígido. Esta es una observación mía personal. Ahora pasamos a la próxima pregunta. Las intérpretes, si lo desean, pueden pedirme que me tome unos segundos. Pasamos a una pregunta. ¿Es posible proponer estos ejercicios también a un paciente al principio de la terapia? Cuando hay una carga de energía que está bloqueada, o bien no hay energía, o bien una mente excesivamente férvida. Mi vida. Bueno, tenemos que considerar que vemos el cuerpo del paciente y vemos también el aspecto cognitivo del paciente, su narrativa más allá del cuerpo. Entonces, si la alianza terapéutica hace posible que el terapeuta consiga vincularse con el paciente y el paciente se fía del terapeuta, entonces, en el momento en que se hace una propuesta, en análisis bioenergético conseguimos hacer que el paciente se levante de la silla, usando una expresión típica. Podría decir, veo que ahora te estás comportando de esta manera. ¿Te apetece probar algo? Veo que tienes una respiración superficial. ¿Te apetece probar una práctica, impulsando, llevando los hombros hacia atrás y haciendo una respiración profunda? O bien, una respiración muy larga. Entonces, comenzamos siempre con pequeños pasos, pero estoy de acuerdo, porque queremos llevar más energía a ese sistema. Quien trabaja solo con la talk therapy, solamente con la palabra, no está llevando energía. Se podría decir algo que al paciente suena bien, le hace estar bien, pero si hay un sistema energético muy cerrado y trabajamos solo a nivel cognitivo, no cambiará a nivel somático el paciente. Y por tanto nos hace falta el análisis bioenergético para conseguir abrir el pecho con algunas técnicas que pueden probar y ver cómo el paciente responde. Tal vez se abre un poco a poco, y después se puede proceder con otra técnica para ir en la misma dirección. Cuando hablamos de cambio, Roberta tiene una pregunta. Tras la terapia, ¿el cuerpo cambia? ¿La elongación, el estiramiento del cuerpo puede mejorar? No sé cómo poder explicar mejor esta pregunta. Es un avance del cuello, un alargar el cuello. ¿Puede mejorarse? Tal vez se refiere la compañera Roberta al extenderse, al estirar el cuello y la barbilla. Lógicamente, Roberta puede intervenir para puntualizar mejor la pregunta. O tal vez Roberta ya no está. Bueno, Rick, te pido por favor que me repitas la pregunta. ¿El cuerpo después de la terapia cambia? Tal vez con un avance del cuello. Bueno, después de la terapia me gustaría mucho que el cuerpo cambiase. Cuando comencé a entender la terapia bioenergética, estaba muy entusiasmada. Decidí inmediatamente hacer cursos de formación, precisamente después del grado, de la licenciatura, porque entendí que esto para mí funcionaba, trabajar con el cuerpo. Y nos dimos cuenta de que no era fácil entender los cambios, pero en realidad encontrábamos todos una mayor alineación del cuerpo. Conseguíamos todos los que participábamos en el curso, lográbamos encontrar un cambio en el cuerpo. Por tanto, sí, en mi opinión, sí. He aprendido que sucede algo. Inmediatamente siento que mi cuerpo está más alineado y reconozco más rápidamente
que tal vez estoy en una postura agachada, colapsada, me siento agotada, exhausta. Lo reconozco inmediatamente. ¿Y qué me ha hecho la terapia? A mí me ha hecho entender que estaba reentrando en esa postura agachada, colapsada y tenía que hacer algo para que mi cuerpo pudiera alinearse mejor, expresarse mejor, expresar lo que sentía, encaminarse hacia un cambio. Yo todavía tengo un carácter oral, todavía tengo mi herida vinculada a los temas subyacentes, pero hay más compasión, menos culpa y menos vergüenza en mí. Y seguramente todavía soy muy sensible a esos temas porque he crecido así. He logrado en mi familia, de todas formas, a absorber elementos positivos, pero esta es mi herida. Y estará siempre ahí. Es una herida que tendré que continuar curando con la bioenergética. Ahora sé cómo respirar, cómo enraizarme, cómo cambiar la postura, cómo utilizar el ejercicio de las muñecas para conseguir alcanzar sin darme culpa. El cuerpo es el mismo, pero hemos logrado atravesar esos obstáculos y afrontar esos temas de una manera que reconocemos rápidamente. No siempre, pero generalmente digamos que sí. Quisiera también dar las gracias a todos aquellos que están escribiendo en varios idiomas, porque me gusta mucho ver el francés, el italiano, el ruso. Por tanto, quiero dar las gracias de veras a todos. Gracias de veras por esta variedad de público y por la demostración del interés ante este tema, y espero haber contribuido de alguna manera también a dar una mejor comprensión. Hay preguntas planteadas en otros idiomas que me están traduciendo y estoy esperando que me lleguen al chat. Bien, gracias, Rick, porque estás haciendo un grandísimo trabajo. Yo me habría distraído por todas estas preguntas de las traducciones. Por tanto, gracias por la ayuda que me das. Hay otra pregunta. En un contexto terapéutico, de Catherine, ¿cómo se puede encontrar el justo equilibrio entre los límites, limitar y dar para que el paciente no se sienta abandonado por el terapeuta? ¿Cómo encontramos el justo equilibrio entre el poner límites y el dar? Sí, he entendido perfectamente la pregunta. Gracias. Tenemos que entender la dinámica relacional y el miedo del abandono. Hablamos, de hecho, de niños, de un niño abandonado. No queremos abandonar al paciente, pero queremos imponer límites también. Podríamos decir algo muy sencillo, que puede sonar así. Nuestro paciente que tiene miedo del abandono, y ustedes dicen, me voy a ir un par de semanas de vacaciones, por tanto, no voy a estar para hacer terapia. Y tenemos miedo de que el paciente se sienta abandonado. Pero tenemos que darle a entender que estamos en este mundo real, juntos, y nuestra tarea no es solo llenar al paciente de energía o reparar completamente esa herida parental. No podemos encontrar una solución, pero lo que podemos hacer nosotros es ayudar al paciente. Yo podía decirle a mi madre, mira, manda fuera a todos esos niños, quiero estar yo en tus piernas, quiero estar en tus brazos. Tal vez me tomaba en brazos y todo iba bien. Bueno, no podemos hacerlo con nuestros pacientes, está claro. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos hacer posible que cuando volvamos a la terapia después de las vacaciones, el paciente nos diga, me he sentido abandonado. Y ustedes preguntan, intenta contarme cómo te has sentido. No podemos decir, mira que yo tengo derecho de irme de vacaciones, o bien, lo siento que te hayas sentido abandonado. No, nosotros nos sentamos ahí con el paciente, mostramos gran compasión y ayudamos al paciente a afrontar esa realidad tan dolorosa de haber perdido la conexión conmigo.
durante estas 2 semanas. Intenta contarme algo más. Hacemos que el paciente consiga contarnos, compartir con nosotros su vivencia y nosotros nos damos cuenta, gracias a esta puesta en común, del trabajo que tiene que seguir haciendo. Podríamos decir, veo que la mandíbula está apretada. ¿Estás enfadado? Sí, estoy enfadado contigo porque te has ido de vacaciones. Que ha sido demasiado pronto, no estaba listo para que te fueras. Dejamos que el paciente manifieste su emoción y juntos la afrontamos. Te vuelvo a pasar la palabra, Rick. Sí, era una excelente respuesta, gracias. Tenemos otro par de preguntas sobre las adicciones. ¿Puedes hablar de la estructura oral en pacientes que tienen adicciones? Sí. Hay una asociación porque todo está conectado a la boca, el chupar, el lamer y asumir sustancias ahora. Nosotros sabemos que los niños no pueden sobrevivir si no consiguen chupar. Por tanto, la idea de la oralidad que me llena. El chupar me llena. También me alivia, me hace sentir entero, me hace sentir completo, me hace sentir amado. Creo que este es un aspecto de veras transversal, que se refiere un poco a todas las estructuras del carácter. Por tanto, cuando hablamos de oralidad, podemos de veras utilizar la boca también en modalidad defensiva, como sucede para quien sufre de adicciones. Pero creo que las adicciones son un tema transversal que entra también en las demás estructuras de carácter. Hay una pregunta respecto a la protesta de Cristina. El carácter oral, ¿cómo expresa la protesta o la rabia de no haber sido bastante cuidado? Y en el caso, ¿qué ejercicios se recomiendan? ¿Habéis oído alguna vez un niño llorar? Imagino que sí. Si tienen un hijo, si son padres o abuelos, o tal vez oyen llorar al hijo del vecino. Al principio se oye un sonido y el llanto y contestamos, sí, venga, ahora enseguida voy. Y hay una respuesta por parte del padre o de la madre. Todo va bien. Pero si no hay una respuesta, el sonido del llanto cambia el sonido, se vuelve un llanto de protesta. Al principio es un llanto que intenta alcanzar, después ese llanto se convierte más rabioso. Es un llanto de protesta en este momento. Y cuando esa protesta no funciona, entonces hay gran dolor que lleva a la desesperación. Entonces se rinde la persona. El carácter oral con estos llantos intenta sentirse seguro, para sentir el apego, para alcanzar. Y después está la protesta. Durante la protesta se puede obtener lo que se busca, pero si no se obtiene, entonces se va a la desesperación. Porque la persona no se siente segura, no se consigue calmar. Y después, si no me equivoco, se preguntaban también las técnicas que se utilizan. Sí, ¿cómo se afronta esa rabia? Bueno, creo que es importante manifestar la rabia, porque el rendirse, el abandonarse, forma parte de la estructura oral. Entonces, esa protesta a menudo no dura mucho. Entonces, suavizar, soltar la mandíbula, o bien un no con fuerza, o bien decir, te necesito, ven aquí, o bien la barbilla que se alarga hacia adelante. Sabemos que detrás de todo esto hay miedo, porque si estoy enfadado, tengo miedo de no obtener lo que pido. Entonces, esta técnica, por ejemplo, de apretar una servilleta, enrollarla, por ejemplo, y mientras tanto decir no con un tono decidido, es esta protesta que nos permite superar los obstáculos. Se comienza con la rabia y podemos hacer posible que el paciente diga, yo tengo derecho de ser visto, amado,
escuchado, y esto le permite recibir esa energía que está bloqueada. Y de todas formas pueden entrar también otras emociones, como la tristeza, por ejemplo, pero tenemos que activar esa rabia con esos movimientos y esas técnicas, activar la protesta. ¿Puedo compartir una idea, por favor? Porque el carácter oral quiere ser alimentado, nutrido, quiere llevar dentro de sí algo. Podría ser útil hacer un ejercicio, el del empujar, en una fase siguiente de la terapia, porque permite crear alejamiento, que es exactamente el contrario de lo que el carácter oral ha hecho durante toda su vida, es decir, intentar obtener y no empujar. Entonces podemos utilizar, sí, esta práctica. Y tal vez había un comentario respecto a lo que pasa en un momento sucesivo de la vida, porque hablamos de un tipo de carácter que se desarrolla al principio de la vida. Tengo el derecho de estar aquí y tengo el derecho a tener necesidades. Pero hay temas que después se desarrollan en una edad sucesiva, incluso después de los 18 meses. La idea general es entender la necesidad de esa edad que no ha sido satisfecho, que se ha frustrado. Y efectivamente puede haber negligencia también en un momento sucesivo de la vida. Esta respuesta traumática del estar decepcionado, de haber sido abandonado, de haber quedado solo, es algo que efectivamente surge en un momento sucesivo. Pasamos a otra pregunta. Otra pregunta que en realidad sería para la organización. Ha pasado 1 hora y media. Quería saber, ¿podemos continuar o debemos de concluir? ¿Cuál es el plazo o el tiempo previsto para este webinario? Rick, we have 30 minutes. Eric, todavía tenemos 30 minutos. Bien, perfecto. Pues entonces, Vincencia, seguimos escuchando las maravillosas preguntas que recibimos que se refieren al carácter oral. Sé que es una característica tuya, pero seguramente aguantarás una media hora más. Así que pasamos a la pregunta siguiente. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros conectados. Pues yo diría que todavía tenemos la mayoría de nuestros seguidores. A ver, un momento, he perdido la pregunta. Un momento. No, aquí está. A ver, antes de presentar la pregunta, quiero decir que vi varios comentarios en el chat y quiero aclarar una cosa acerca de lo que dije a principios. Las preguntas deben de ponerla en la sesión preguntas y respuestas y no el chat, porque es un canal diferente que se usa para otras cosas. Así que si quieren plantear una pregunta o la han escrita en el chat, por favor, vuelvan a escribirla en la sección de preguntas y respuestas. Sí, yo veo preguntas y respuestas y justamente estaba echando un vistazo a las preguntas. Bien, bien, perfecto. There was one. Entonces ahora, no, espera un momento, Rick. ¿Puedo decirte una cosa? Vi una pregunta de Catherine. ¿Puedo aprovechar del momento? Me encantaría hablar de otros tipos de cuerpos que podemos encontrar en el carácter oral. Esta es justamente la pregunta. ¿Puedo decir que hay estructuras un poco más, con sobrepeso o más flacas, más agachadas?
Cuando trabajamos en la terapia bioenergética, nos damos cuenta de que podemos tener por delante un carácter oral que tiene diferentes tipos de cuerpo, pero siempre hay una característica en común, esta baja carga energética, estos músculos muy poco definidos. Veo a menudo personas con sobrepeso, no obstante eso, pues son cuerpos agachados, colapsados, que quieren que se les llene de la energía que les falta. Are you looking at some, Bob? There's one from Livio. Did you see that one, Livio Marquez? ¿Estabas buscando una pregunta específica? Hay una, me parece, de Livio. It's a good question. El derecho de existir para con el derecho de tener necesidades del esquizoide en comparación con el carácter oral. ¿Puedo responder a esta pregunta? Sí, pues el derecho de existir. Cuando decimos a nivel primitivo, cuando nos dan a la luz, tenemos ese derecho a existir. Cuando encontramos un retraso o nos destrozan, la respuesta que recibimos es: tú no tienes derechos a existir, así que debemos de recibir una respuesta de bienvenida, y además de la comida, el cuidado, una bienvenida cálida, pues tendríamos este derecho de existir. Escuchamos a un paciente cuando habla, aunque uno no sea un terapeuta de análisis bioenergética, pero sabe leer bien el cuerpo del paciente. Cuando el paciente habla, pues vamos a encontrar en ese paciente ese dolor, un dolor representado por un tipo de carácter que pues resultó herido. Te va a decir: no vale la pena seguir viviendo, no soy digno, no confío en nadie. O si es otro tipo de carácter más psicótico, más de personalidad límite, te va a decir: me siento como siempre extranjero, que no pertenezco a ningún grupo. El sufrimiento, el dolor, se mueven hacia ese derecho, esa necesidad de sentirse amados, de recibir cariño, cuidado, y se sienten solos porque estos deseos son deseos y necesidades frustradas. Debemos de escuchar al paciente, el tono de la voz, para comprender dónde hay el verdadero dolor que va a identificar el tipo de carácter. Por supuesto, podemos tener diferentes temas. Hay que recordar que el carácter oral tiene estas características, pero no queremos, por supuesto, no queremos definir una categoría bien neta, precisa. No podemos etiquetar de manera demasiado detallada a nuestros pacientes. Gracias, muchísimas gracias por esta detallada respuesta. De hecho, abordé este tema también cuando seguía yo los cursos de formación. Es importante lograr adquirir la teoría para, digamos, juntar las piezas del puzzle y luego comprender cómo es la persona en su conjunto. Tenemos una pregunta de Miquela ahora. Me encantaría saber un poco más acerca de la relación del carácter oral con el dolor y el placer. Y además, la dependencia y codependencia e independencia. Pues bien, dependencia, independencia, codependencia. Comprendido. Y también dolor y placer. Ok. A menudo hablamos del dolor, del sufrimiento de nuestros pacientes, de lo que podría pasar en su vida para que puedan encontrar un objetivo o para estar mejor. Cuando hablamos de placer y dolor, debemos de recordar que el carácter oral logra experimentar tanto placer como dolor. Cuando se acerca hacia el dolor será lo que representa la herida
del núcleo del paciente. Pues en realidad no sé qué puedo añadir hablando de ese tema del dolor y del placer. Mientras que hablando de dependencia, codependencia e independencia, pues es un tema fundamental, sumamente importante, porque hay esta voluntad de agarrarse el miedo al abandono. Y hay siempre este problema, este dilema, esta lucha en el paciente con un carácter oral. Necesito a la otra persona y esta es codependencia. Yo hago algo por ti y es algo que en cambio tú deberías hacer solo. Cuando trabajaba con drogadictos, hablando de adicciones, explicábamos muy bien qué es la adicción y la dependencia, codependencia e independencias. Codependencia significa hacer algo por otra persona, cosa que esta persona debería hacer sola. Si hay, por ejemplo, resentimiento porque pensamos que hacemos demasiado para la otra persona, hay una dependencia, pues el título de mi libro, Codependencia, y And No More, esto es el título, pues ahondo justamente este tema. A veces hay demasiada independencia en el carácter oral. Podemos tener también esta situación, así que podemos preguntar al paciente, ¿qué necesitas? ¿Qué debo de darte? Hay como una danza entre dependencia, codependencia e independencia. Es una dinámica que seguramente debemos de encarar durante la terapia. Perdonen, pero a lo mejor he hablado demasiado y dejo pocos segundos para terminar la traducción. Sí, no me parece que las intérpretes están listas. ¿Cómo podemos reaccionar delante de una persona que sigue hablando constantemente? A lo mejor ya contestaste porque tengo la sensación que no escucho lo suficiente a esta persona. No podemos cortarnos cuando tenemos estos pacientes que pues hablan siempre, constantemente. Excelente pregunta. La uso también en la parte de revisión, cuando hago la parte de supervisión y me plantean esta pregunta. Acaban de hacérmela justamente esta semana. Pues uso mi persona como ejemplo. He contestado a la última pregunta, estaba llena de entusiasmo y ni siquiera me paré un momento. Y así, a veces, cuando no hacemos pausas, la otra persona no sé, no comprende bien, no comprende perfectamente o es demasiado lo que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros somos el terapeuta y cuando queremos trabajar correctamente, debemos de comprender que el paciente que habla mucho o tiene un problema de ansiedad o de excesivo entusiasmo. En mi caso, era un problema de entusiasmo porque tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero el paciente puede que tenga ansiedad. Quiere que ustedes le comprendan y siente esta ansiedad. Como yo, ¿no? Estaba hablando ahora, pero cuando era pequeña y intentaba que mi madre sonriera, pues ese era el objetivo, quedarme pegada a mi madre. Así que con estos pacientes debemos de reconocer que, pues podemos decirles, perdona, pero tienes muchísimo entusiasmo cuando hablas, cuando estás compartiendo algo conmigo. O hay algo que se refiere a las emociones, al cariño, algo que te molesta. ¿Tienes alguna preocupación específica? Luego puede que hagan una pausa y te digan, sí, estoy entusiasmado o me preocupa otra cosa. Pues en este caso, ustedes pueden preguntar, y aquí hay el punto fundamental de la vía energética. Quisiera tomarme una pausa contigo, un momento. Intentemos respirar. Respiremos juntos. Y luego podemos ver a dónde vamos. Donde encontramos en tu cuerpo esta ansiedad o este entusiasmo. La belleza del análisis bioenergético, pues es esta, dos cosas. Como terapeutas, ustedes tienen su cuerpo, así que cuando tienen a estos pacientes que hablan
muchísimo con la respiración juntos, ustedes también pueden respirar y esto les da un poco de espacio para decir, vale, me encantaría que tú me dejaras respirar, pararas de hablar, tomámonos una pausa y luego pueden continuar y además eso les da la posibilidad para comprender qué pueden hacer para trabajar con el nivel por debajo de lo que pasa, este nivel de necesidad de ser visto, escuchado, amado. Esa persona no quiere llenarles de palabras. Su deseo es de hacerlo porque no saben tomar una pausa, no saben estar ahí con ustedes, sin agarrarse a ustedes con desesperación. Quieren que ustedes les vean. Ese es el punto clave. Entonces, tomémonos una pausa, un momento. Estoy escuchando o veo, percibo en tu voz la ansiedad, el miedo. Así que vamos a ver dónde está esta sensación en el cuerpo. Eso les va a ayudar a encarar este problema. Tenemos otra pregunta de Tali. Espero que estoy pronunciando los nombres de manera correcta. Me van a perdonar. Hay contraindicaciones para los psicoterapeutas, lo que se refiere al trabajo con pacientes con estructura oral. De hecho, se dice que el terapeuta, pues es difícil para el terapeuta trabajar con esa estructura del carácter. No he comprendido muy bien la pregunta. A ver, parece que la pregunta sea la siguiente. Si el terapeuta o tiene un carácter rígido, psicopático o tiene otra estructura de carácter, este es un problema, un percance en el trabajo con un paciente con una estructura oral. Creo que justamente esto es el punto y tengo la palabra para la respuesta. Es un poco triste escuchar esta pregunta, porque cuando hacemos supervisión, me encanta tener a personas que me digan, me siento estúpido, a lo mejor la persona me estaba diciendo esto en la supervisión. Es un buen inicio porque como terapeuta, cuando uno hace supervisión y hacemos preguntas como estas, estamos diciendo, no estamos seguros que podemos trabajar con estos pacientes, pero hay que empezar. Una cosa positiva del análisis bioenergético es que miramos la transferencia contra transparencia, no aplicamos simplemente la técnica en el cuerpo de la persona, no somos fisioterapistas. Por lo tanto, cuando planteamos esta pregunta, es un poco triste escucharlo porque estamos diciendo que es algo que no podemos hacer en realidad. Espero con mi presentación haberles demostrado que podemos mirar el conjunto de la persona, las defensas que tiene, cuáles son sus necesidades y su posición mejor para con todo ello. Así que si hay un bloqueo como carácter rígido, narcisista, psicopático, etcétera, y ustedes piensan que no pueden trabajar con un paciente, pues pasen a la supervisión, al grupo de supervisión, porque eso les va a ayudar seguramente. Un excelente ejemplo podría ser eso de que, por ejemplo, hemos tenido unos padres muy necesitados y encontramos un cliente parecido, pues eso puede crear resistencia. Pues hablen de eso en la supervisión, donde hay personas que les pueden ayudar a que pues trabajen en su bloqueo. Normalmente eso se refiere a nuestra herida principal del núcleo. Nos hace crear como una pared, como un muro por delante que nos ponemos entre nosotros y la persona. A ver, tenemos una pregunta de Angélica. ¿Puedo ahondar un poco el tema del apego? ¿Algo más? ¿Debo de añadir algo más? No, solo esto. Pues estaba diciendo que no hay otra explicación para esta pregunta.
sé que cuando han hablado del carácter esquizoide con Luis, teníamos también una tabla con la teoría polivagal y un gráfico en la teoría del apego. Yo en realidad he decidido centrarme más en la comprensión del paciente, de la parte del interior hacia afuera, haciendo ejercicios juntos para ahondar la relación terapéutica. Pero si queremos hablar del apego, que es uno de los temas, de mis temas preferidos, para tener un apego seguro, debemos de tener dos cosas: una base segura, padres que nos dan suficiente amor, cuidado, cariño, y por lo tanto nosotros nos sentimos libres para explorar. Cuando estamos cansados, tenemos hambre, queremos cariños, podemos volver a nuestro paraíso seguro. Es el círculo de la seguridad que se crea en el apego. Una base segura, yo puedo saltar al mundo, explorar, ver a mi base segura. Las heridas vinculadas con o se refieren a los caracteres son colocadas alrededor de este círculo, que tiene de alguna manera un bloqueo. A lo mejor la base no era tan segura, y entonces no podía volver a mi paraíso seguro, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras para analizar esta teoría. Como carácter oral, podemos decir que, como ya he dicho, no hemos tenido la posibilidad de volver al paraíso seguro, o no lo suficiente. Tengo 2 años, estoy cansada, miro a mi mamá y tiene a los mellizos en brazos, o al otro no, así que no puedo ir a mi paraíso seguro, porque no hay espacio suficiente para mí también. Entonces estoy ahí sola. Puedo explorar el mundo, puedo hacer lo que quiera, también a nivel de compensación, pero no siento, no percibo que puedo volver a mi base segura. No es que mi madre no quería ocuparse, es que no tenía tiempo, espacio suficiente. Y ahí tenemos ese apego ambivalente y de evitación, más vinculado con el esquizoide. No vuelvo a la base segura, porque no es segura, es hostil, y no es evidentemente una madre que está mimando a 2 otros niños, ¿no? Que dice que no puedes confiar en mí, que no estoy para ti. Esto es el rechazo, y eso es un apego evitativo, mientras que en este caso tenemos un apego ambivalente. Quiero volver a mi madre, a mi paraíso seguro. A veces estás, a veces no, a veces estás disponible, a veces no. Es un aspecto que tenemos que comprender en la terapia. Entonces, yo quiero tu apoyo, pero tengo miedo que tú no tengas miedo o no tengas tiempo para mí, que tú no vas a estar ahí para mí y voy a quedarme decepcionada. En este caso tenemos el problema de apego ambivalente. Espero haberme explicado bien. Me parece que sí. Bien, Claudia empieza diciendo, pregunta difícil. Cuando el carácter oral es presente, fuerte, pero por debajo de un carácter rígido, hay como una defensa del carácter oral. Y entonces, ¿con qué tipo de carácter empezamos a trabajar? Me encanta esta pregunta. Seguramente empezamos con el carácter que se presenta más, que vemos enseguida en nuestra sesión de terapia. Entonces, si seguimos el cuerpo, encontramos que quiere moverse, que puede aguantar la persona durante el principio de la terapia, un trabajo de grounding. Las bases siempre están vinculadas con el grounding. Acuérdense, esta técnica permite al paciente tener un sentido bastante sólido de que puede realmente estar con los pies en la tierra. Es un ambiente seguro. Podemos ver que surge. Si es una estructura rígida, la van a ver la persona, pues es difícil que hable o empiece a hablar, pero vemos dificultades a nivel también de las caderas, de pelvis. Por ejemplo, estoy casado, pero tengo también a un amante, o en realidad tengo el amor aquí, pero busco el sexo en otra parte, o hablan de abusos sexuales. Lo que presenta
sientan es la cosa con la que empezamos. Y luego podríamos ver también que surgen problemas de la infancia, pero empiecen siempre con lo que ven abiertamente. Excelente pregunta, tengo que decirlo. Gracias. Tenemos una pregunta de Tania. ¿Cuál puede ser la emoción bloqueada del carácter oral? De Tonia. Tonia, perdón, no Tania. Cuando hablamos de bloques en el cuerpo, si tenemos un bloqueo es porque es algo que no queremos expresar, pues te necesito más. Yo, en cambio, la respuesta que recibo es lamento. Pues en algunos casos tenemos la rabia bloqueada, el deseo bloqueado, que nos da miedo eso de anhelar a alguien o algo, estirarnos, pues trabajar con esto da miedo, es un aspecto que nos espanta más. Cuando yo trabajé en mi persona, eso de trabajar en los brazos, ser más asertiva a nivel bioenergético, pues intentaba abrirme y me sentía muy bien, pero cuando trabajé en eso de extenderme, me sentía mucho más vulnerable. Cuando me extendía para este anhelo a recibir algo, ese era un trabajo muy difícil para mí. Y hay que trabajar en el miedo, porque todo el mundo tiene miedo a no obtener algo. Todas las emociones, con todos los caracteres, pero con este carácter seguramente el deseo, el anhelo, que no perciben de manera segura. Hay una anécdota que me encantaría compartir con ustedes. Un aspecto. And appearance. And my youngest sister, there's that photo where I have my... A veces usamos demasiado los tipos de caracteres y los padres etiquetando. Well, ¿Se acuerdan la foto? Yo 12 años con mi hermanita y mis hermanos, los otros hermanos. Mi hermana compartió esto conmigo. Me dijo que tenía 2 años y mi madre estaba sentada con el último bebé, el último hermano recién nacido. Entonces mi hermana está aquí, mi hermana está ahí con el bebé en los brazos, pero la mamá estaba amamantando y estaba amamantando a nuestros hermanos, a nuestro hermano, y mi hermana dijo, mamá, y la madre la miró así. Pues mi hermana, que comprendió por el rostro de mi madre, le estaba diciendo, yo sé que a ti te encantaría estar aquí y probablemente deberías pasar más tiempo aquí en mi regazo conmigo. Lamento no poderlo hacer contigo, no poder estar a tu lado. Pues mi hermana tenía 2 años y todavía se acuerda de ese momento, porque mi madre pudo satisfacer a sus necesidades. No pensó que mi madre no la quería. En cambio, pensó, mi madre me quiere mucho, pero ahora no me puede dar lo que necesito. Es una historia maravillosa. Podemos cambiar la realidad. Pero cuando alguien percibe tu dolor o tú comprendes que la otra persona lo percibe, puede ser un momento realmente en el que nos sentimos bien, podemos curarnos realmente. Tenemos 2 minutos, 3 minutos, si no me equivoco. My apologies that we did not Porque get. 2 horas teníamos And I hope that those y questions that were lamento no haber podido contestar a todas las preguntas. all interpreted. Espero que las preguntas que plantearon ustedes en otros idiomas puedan ser traducidas y de alguna manera podamos contestar. Algunas las leí en WhatsApp, pero Vincencia, ¿podemos terminar? ¿Qué dices? No sé, hay un par de aspectos en los que quieres hacer hincapié en alguna cosa que te encantaría añadir. Yo solo quería decir que Vincencia fue editora del International Bioenergetic Journal muchos años, y no lo dije en la introducción. Tú
con Vincencia, ¿con qué te encantaría terminar para realmente terminar con ponerle el lacito final a esta presentación encima? Respiro un momento. Present with you all, but when you told me to do that, Pues I la did- verdad I was tight here, my es hands- maravilloso estar aquí con todos ustedes. I relaxed my belly, put Estaba aquí con la cabeza hacia adelante, pues respiré, me relajé, puse los pies en la tierra y ahora puedo decir que me siento llena, satisfecha, porque mi objetivo era compartir este punto. Evidentemente no hemos podido contestar a todas las preguntas, pero está bien, no es un problema. Espero que haya sido útil este encuentro para todos ustedes y que les haya encantado este momento juntos y que podrán también escuchar las otras presentaciones en los otros caracteres. Pues gracias, Eric, gracias a todo el team para el fantástico trabajo que hicimos juntos. Es realmente maravilloso llegar a un nivel tan amplio de compartir, capacidad de compartir. Muchísimas gracias. Una última cosa que quería decir. El webinario lo hemos grabado, así que no sé bien dónde ustedes van a encontrar la grabación, pero tendrán la versión grabada para todos los amigos y compañeros que no han podido participar en presencia. O a lo mejor, no sé, durante la grabación podrás encontrar otras preguntas. Muchísimas gracias por el honor de estar aquí, participar en esta maravillosa presentación de Vincencia. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Hasta pronto. Adiós.